Allinchamusas kachunku pichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis waleqchu manachu no waleqlla kasani kay qankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypa suti Maggie kunan apamuykichis Guatemalta kay grupo Wara nisqata imarayku ñawpaqta ña qhawarisharqanchis kay video Expo Dubai nisqapi chaypi paykuna takrimurqanku chantapis tusuy runaspis rirqanku chaypi tusurimunku imaynatachus llaqtanchis tusukunku chayta chay hina tusumunku chay hina karu llaqtapi chayta qhawarisun chantapis qankuna imatachus yachankichis kay grupoman nimunkichisman noqa yuyarisqayni saykichis kay grupo 1972 fundarikurqa kay La Pazpi integrantes nisuman takiy runas karqanku waqhina kunan ñawripusaykichis pichus kay kunan actualpi takrisanku tusurisanku chaykuna nisaykichis sutisninta qankuna yachaniykichispa paykuna kanku Carlos Daza, Omar León, Omi León, Quicho Jiménez, Adalid Gokgiri, Fernando Jiménez y Alejandro Huanca paykuna kanku pichusta tokarinku kay grupupi sumaq ñawpaqta tokarirqanku chay video qhawarirqanchis chaypi chayta kunan kay Guatemalku qhawarillanataq chayta imatachus nispa tukanqanku chayta qhawarisun kunan parlaris castellano gallopis runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy vamos a volver a ver al grupo Wara porque estábamos viendo que ellos han ido a tocar en Expo Dubai en 2020. Eso es lo que estábamos viendo. Eso terminamos de ver cómo han representado a Bolivia junto con los bailarines. Todo eso veremos y qué es lo que vamos a sentir con lo que van a tocar este grupo Wara. También decir el grupo Wara que se ha fundado en 1972 en La Paz de Bolivia. Era un grupo más o menos rockero, pero después han ido mezclando con la música andina, tipo folk rock sería ese género, pero lo importante es que siempre ellos en la esencia siempre llevan lo que es el folclore boliviano, más su ropa, más todos los bailarines, el acompañamiento que están haciendo estos bailarines en esa fecha que es del año pasado que han ido ellos, pues yo creo que lo han hecho bien, por eso vamos a ver cómo termina esta presentación en este vídeo. También decirles que los que cantan en este grupo son Carlos Daza, Omar León, Omi León, Kichi Jiménez, Adalid Gotgiri, Fernando Jiménez y Alejandro Huanca. Ellos son los que actualmente son miembros de este grupo folclórico. Ahora vamos a ver el vídeo. Terminó la otra vez ahí y vamos a empezar también ahí. Suave, suave, y un poncho se mece al viento en agradecimiento. Y un arcoíris de agua yo se ve por encender del sol que adormece su calor en el sereno. Y mañana al despertar renacerá la esperanza del hombre de las montañas. Cuando brote en Sevilla se alzará el hombre altivo en surco de tu vivienda.
guitarra eléctrica como empieza a sonar ahí. Por eso decía que es estilo hall rock, porque ya es mezcla, fusionada. Uyarisankichis llaqtamas imaynatachus guitarra eléctrica waqarichisan. Chayrayk's nini chaqrukun taki eléctricowan andinuwan taki andinuwan chayrayk's fusión, chayrayk's folk rock niku. Suave, suave, y un poncho se mece al viento en agradecimiento. Y un arco iris de aguayo se ve por el sendero del sol que adormece su calor en el sereno. Y mañana al despertar renacerá las esperanzas del hombre de las montañas. Y cuando broten semillas se alzará el hombre altivo en surco del viviendo. Decir también una cosa, que esto ha sido más o menos como improvisado el escenario que está puesto, si se dan cuenta, porque si hubiese sido un concierto hubiese sido mucho más lo que hubiesen ellos demostrado, lo que saben con tantos años de experiencia, demostrar la música andina en su máxima potencia. Pero pese a eso se han lucido muy bien. Eh, los instrumentos, como ven ustedes, están en las chuspitas. Chuspa se llama ese tipo como bandolera, la decimos aquí en España, ese tipo de bolsos. También en nuestro país se llaman chuspas grandes, ¿no? Están metidos los charangos, las zampoñas, las quenas, todo está improvisado. Eso es lo que yo veo. Pero gracias a este grupo, pues Dubái conoce lo que es nuestro folclore. También decir que nuestros artistas, como se puede decir, anteriormente lo he mencionado, todo lo que se ponen es andino, las figuras de su ropa, todo eso. También, ¿qué puedo decir? Que la voz, todo eso no se luce tan bien como, digamos, con los micrófonos que se deben cuando se pone un escenario en un concierto, pero llega, eso es lo importante, llega, eso es, y si han visto ahí, yo creo que los jeques que están sentados ahí son los principales, que es los que gobiernan más o menos ese país. Y claro, ha sido un concierto, yo creo, o sea, un mini concierto improvisado para esas personas en particular, porque está cercado con las franjas amarillas. ¿Por qué lo ponen en aire libre? Porque la calor allá es muy fuerte, de hasta 39, 40 grados, es muy fuerte, porque si hubiesen estado en un lugar cerrado tendría que ser pues un teatro pues con todas las condiciones necesarias, y yo creo que no han podido hacerlo porque, como dije, improvisado, y lo han hecho muy bien. Pankuna llaqtamanchis rikushankichis imaynatachus paykuna sumaqta quirinku toqarinku chantapis ninku imaynatachus mana qunqananchischu tiyan k'aya mincha imaynatachus shumaq riwasun nispachus paykuna takirinkuy.
chay cosa pacha chantapis nini imaynatachus paykuna ch'uspitankupi churanku instrumentos ninku takinankupak chayraykus nini mana kay taki imaniyman mana sumaqtachu teatrupi hina ruwanku imarayku paykuna ichapis rirqanku kayllapiña takisun nispa chay ratu chayllapi churanku tukuy instrumentosninta chayrayku cercasqa kashan policiapis cercanman hina chay runas Dubaypata chaykunacha gobernanku chaykuna kawsanku chaypi qhawaspa chayta entiendeni ñuqa kay qhawaspaqa si concierto hatun kanman teatrupi hatunpi waqhina kanman taki astawan microfonosman sumaq karinman chantapis nini imaynatachus paykuna takinku sumaq chayamun sunqunman imarayku k'achitu takiynin k'achitu imaynatachus simiman lluqsin chay takiynin chay sumaq chayta niyman chanta imatapas nimana chaylla niriyman a ver qhawarinallapuni Madre mía. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Una cueca ahí, ¿no? Doy mi vida, también mi corazón. Ahí está la típica paseña y también está la parte de una chapaquita, ¿no? Una tarijeña. Con amor a mi patria Bolivia, que quiero con pasión. A mi patria Bolivia, que quiero con pasión. La llevo en mi corazón y le doy mi inspiración. Quiera mi patria Bolivia como la quiero. Y estoy como una tonta viendo aquí, así. Quiera mi patria Bolivia como la quiero yo. Está en Norte Potosí. Uno de nuestros himnos, ¿no? Viva mi patria Bolivia. A ver. Vamos a ver qué más van a salir. Thank you to Wara and Sangre Latina for that vibrant presentation. With this, we conclude our official National Day ceremony of the plurinational state of Bolivia. Please join me once again in thanking everyone who has joined us here this afternoon, and welcome to Expo 2020 Dubai. Pues es algo privado, si se dan cuenta, no es para todos.
Bueno, a ver, yo creo que, a ver, ahí se termina. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es abierto, no sé, es como una cúpula así abierta al aire libre, muy bonito, por cierto. La arquitectura de Dubái está muy avanzada, ¿no? Bueno, lo importante es que yo quería enseñarles que nuestro folclore está en todas partes del mundo. Nos faltaría llevar a Alaska. Sería bueno. Pero bueno, nada es imposible en este mundo, todo es posible mientras tengamos una idea clara y podemos llevar. Espero que les haya gustado. A mí sí, porque eso significa que nuestro país está avanzando. Como es una expo, eso quiere decir que han ido a presentar nuestros alimentos, la tecnología que tenemos. En muchas cosas que nosotros tenemos en una exposición se expone tanto tejidos, todo lo que hay se expone. Y entonces, si hay un convenio allá con Dubái, eso quiere decir que ese país también puede invertir en nuestro país con empresas, no lo sé. Es una opinión. Yo solamente opino y ustedes también espero que indaguen un poquito más con respecto a esto, pues para que tengan un poquito de idea de cómo fue el Expo Dubai para Bolivia. También decir Guara, pues Guara se ha lucido muy bien. Yo creo que son cantantes con tanta experiencia que ya, porque recordar músicas en la memoria, tener tantas canciones es duro, es acordarse, es un trabajo que es de tener mucho cerebro, mucho control en la memoria y aparte cuando uno trabaja con la memoria es cuando más se agota que físicamente. Eso es lo que puedo yo apreciar de este grupo. Espero que más adelante pidan canciones también de este grupo Wara y así podemos conocer más de sus canciones porque es una mezcla, como ya he dicho, es tipo folk rock. Hasta aquí, ustedes si quieren pedir otro vídeo de o cualquier otro cantante, pues vamos a con mucho gusto verlo. No ganini llaqtamay qankuna qhawankichik imaynatachus pay kay Dubaiwan chay warmi q'umir vestiduyuq chayshina Boliviaman representan chay Expo Boliviapi chayraykus chaypi ñawpaqpi karsaqa escarapela churasqa karsaqa chay vestidunpi nisun p'achanpi chantapis nini kay sumaq kanman kay Expo Dubai chaypicha apanku imaynatachus ñuqanchis ruwanchis mikunanchista kay p'achanchista tecnología imachus tiyan tukuy imas chaypis representamunku Boliviamanta chayta apanku qhawanankupaq chay Dubai manta runas charay qhawananpaq chayman apanku chayraykus Expo nin sutikun chay chantapis nini imaynatachus kay wara sumaqta takirin sumaqta representawanchik nini sumaq ñawpaqman apanku takiy Boliviamanta chayraykus ñuqa nini cosa pacha qhawarinanchik tiyan tukuy ladumanta maymanchik chayashan takiyninchik chayman ñuqanchikpis riqsinanchik tiyan wakin llaqtasmanta imaynatachus tusukunku imatachus ruwanku chayta sumaq umanchista kicharinchinanchik tiyan chanta tukurichinanchik tiyan ñawpaqman rinanchikpaq cosa kanman chay kay kamalla ima takiytachus qankuna uyarimunankichis nimunkichisman cosacha kanman allinpachi waq video kama llaqtamas